Buenas, en este último video del tutorial del Buda les voy a enseñar cómo hacer esta flor tipo lotus en donde pueden colocar la velita. Es súper sencilla de hacer y queda realmente muy linda. Bueno, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 8 medios puntos, 8 medios puntos altos. En la segunda vuelta hacemos 8 aumentos de medios puntos altos. Siempre cierro con punto deslizado y después subo con una cadena y ahí hago mi aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto alto, un aumento de medios puntos altos. Repetimos 8 veces, nos deberían de quedar 24 puntos. Primero hacemos el punto deslizado, subimos una cadena y empezamos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un aumento de medios puntos altos, 2 medios puntos altos, repetimos 8 veces y nos quedarían 30 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un medio punto alto en cada punto. Bien, acabo de terminar la vuelta número 5. Básicamente nos debería poder entrar la velita de esta manera.
Si en el caso de que fuese más grande o más chiquita, bueno, lo hacen o una vuelta más o una vuelta menos. Bien, ahora en la vuelta número 6 vamos a trabajar con las hebras de atrás, o sea que en blow vamos a hacer 5 cadenas. A ver, ahí ya hice una yo. En el siguiente punto vamos a hacer un punto enano en el mismo punto, o sea que en este. Y después 3 puntos enanos. Y ahora repetimos esto por 8 veces. Hacemos acá las cadenas. En el mismo punto el punto enano. Y así es como nos debería quedar después de esta vuelta. Bien, en la vuelta número 7 vamos a hacer adentro de las 5 cadenas, vamos a hacer 5 puntos piñas, pero estos puntos piñas solamente van a ser de 3. O sea, ¿qué quiere decir? Es que hacemos, a ver, ahí les muestro, deberían ser 3 más el punto de anterior y ahí lo cerramos. Total nos deberían quedar 4. A ver, ahí hacemos de vuelta. Y así es como quedaría. Ahora continuamos en los 3 puntos enanos que hicimos en la vuelta anterior. Ahí nos saltamos el primero, el segundo hacemos un punto enano y el tercero nos lo salteamos también. Así. Y ahora continuamos haciendo exactamente lo mismo para toda la vuelta. Bien, acabo de terminar mi vuelta número 7. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 2 medios puntos de esta manera, así. 2 medios puntos.
Después justo en el medio hacemos un medio punto, 3 cadenas, un medio punto en el mismo punto y seguimos con los 2 medios puntos. Y donde tenemos el punto enano hacemos de vuelta punto enano. Y ahora repetimos. 2 medios, 2 medios puntos. En el mismo punto hacemos un medio punto, 3 cadenas y un medio punto y terminamos el pétalo con 2 medios puntos y el punto enano. Y así hacemos toda la vuelta. Nos deberían quedar como si fuesen, sí, con más en punta. A ver, ahí, más en punta. De esta manera. Bien, acabo de terminar la vuelta número 8. Así es como debería quedar. Ahora lo que vamos a hacer, vieron que en la vuelta número 6 empezamos trabajando con la hebra de atrás, o sea en blow. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar exactamente lo mismo en la hebra de adelante y vamos a repetir desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 8. Yo ya lo hice, es todo este. Y lo que tienen que fijarse es empezar más o menos esas 5 cadenas que queden acá en el medio, entonces queda como más, con más volumen. Bueno, les va a quedar más o menos así. Así. Bueno, entonces ya con este ya es el último video del Buda, que fue muy largo. Espero que les haya gustado todo el tutorial. Y bueno, nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.